7. Aleluya. Grande nuestro Dios. Amén. Génesis capítulo 49. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura, hermanos, ahí alternadamente. Génesis 49, del 28 al 33. Vamos a leer alternadamente, hermanos, ahí estos versículos del capítulo 49 de Génesis, del 28 al 33. Nada más alternadamente leemos ahí y así damos principio. Dice el 28. Todos estos fueron los 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlos a cada uno por su bendición, los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunidos con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón de Eteo. En la cueva que está en el campo de Mexpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, al cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón al Eteo para heredar la sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a su mujer, y ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió su pie en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, poniéndonos en tus manos, que tu Espíritu Santo hable, que tu Espíritu Santo ministre, que tu Espíritu Santo nos enseñe en esta mañana, que podamos entender y aprender, Señor, en esta lección, Señor, los últimos tiempos y la bendición, Señor, del siervo tuyo, Padre, que pasó, Señor, a entregar todo, Señor, para que sus hijos siguieran adelante. En este momento, Padre, nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Aquí vemos el final de Jacob y de José. Vamos a dar un repaso, hermanos, de cómo termina después de que José lleva a su padre y sus hermanos a Egipto para salvarle la vida. A pasar esos 7 años de hambre, lleva a su padre y a sus hermanos a Egipto para salvarle la vida. Para que pudieran entender, hermanos, en los sueños que tenía José. Aquel sueño que le había dado, hermanos, que ellos mismos decían: ¿acaso nosotros como padres y tus hermanos se van a postrar ante ti? No podían entender las revelaciones, los sueños que tenía José. Pero sin embargo, al final de la historia, hermanos, pudieron entender de qué manera Dios usó a sus propios hermanos que se portaran mal con él para después salvar la vida a ellos. Simplemente, hermano, José les dijo: esto no fue su culpa, fue un plan de Dios. Porque al morir Jacob, sus mismos hermanos temieron, tuvieron miedo. Ya muerto nuestro padre, ahora José se va a vengar de nosotros. Esto fue el pensamiento. Este fue el pensamiento de Jacob. Muerto José, muerto Jacob. Entonces dice: José va a tomar venganza de nosotros. Y esto es lo que vamos a ver, de cómo José al final les enseña que el perdón que él había dado era de corazón, y que pudieran entender que Dios los usó a ellos para que lo vendieran, para que llegara a Egipto, para después ellos pudieran sobrevivir. Al final de todo, ellos pudieron entender y no tenían que tener miedo simplemente de José, porque José, recuerden, era el número 2 después de Faraón. Era el segundo en todo Egipto, y José tenía autoridad y podía hacer con ellos lo que él quisiera. Pero sin embargo, el corazón de José no era como el de ellos.
era un corazón noble, que temía y amaba a Dios. Y esto es lo que Dios está buscando en nosotros, un corazón noble, que aprendamos a obedecer a Dios antes cualquier situación que estemos pasando. La lección empieza. El tema central dice: Dios permite a sus hijos terminar bien la vida terrenal. ¿Cómo vemos el final de Jacob? Dice que terminó de bendecir a todos sus hijos. ¿Y qué dice? Encogió su pie en la cama y se fue, expiró. La vida de todo siervo de Dios termina bien si tú vives una vida que agrada a Dios, una vida delante de Él, que Él está buscando en nosotros, hermanos, fieles servidores de Él. Dice: Dios permite a sus hijos terminar bien la vida terrenal, porque yo, Pablo, dice, estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero que dice, he guardado la fe. Este es lo importante, la fe en nuestro Dios. Recuerden, la Biblia nos enseña: sin fe es imposible agradarlo. Que nuestra fe no se pierda y podamos seguir confiando en Él. Usted hoy, en estos últimos días que estamos viendo, estas últimas semanas, usted está viendo la situación de Israel. La gente no se preocupa. La gente piensa, siempre ha habido esa guerra, siempre se han peleado entre ellos, pero simplemente es una guerra profética que está escrita, que se iba a dar. Y simplemente no hemos captado, hermanos, lo que Dios ha hablado en su palabra, que la venida del Hijo del Hombre sería como en los tiempos de Noé. Y si usted estudia en los tiempos de Noé, ¿qué hacía Noé? ¿Qué hacía? No lo alimentó Dios a Noé. Dios no alimentó a los animales. Noé se preparó. Noé construyó un arca. Noé preparó alimento. Noé preparó agua. Para todos esos días, 40 días y 40 noches, más el tiempo que bajó el agua, para que él tuviera alimento y comida. Se proveyó alimento. Pero sin embargo, hoy la humanidad no tiene en cuenta la situación que estamos viviendo, y en vez de que la iglesia se esté preparando, no está haciendo nada. La iglesia debe estar preparada para la situación que viene más adelante, y no está preparada. No está buscando la manera de prepararse. Por eso necesitamos, hermanos, la iglesia necesita buscar de Dios. ¿Habrá fe en la tierra si el Señor viniere? ¿Hallará fe en el pueblo realmente? Porque lo que hace al hombre es la fe. He guardado la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradarlo. Es necesario que guardamos nuestra fe, creyendo, confiando y esperando en Él. La lección de hoy, examinaremos la muerte de Jacob y el final de la historia del perdón de José. También veremos la muerte de José y la reafirmación de la promesa de Dios de dar la tierra de Canaán a la descendencia de Jacob. La promesa de Dios son seguras, son duraderas. Si nos aferramos fielmente a esas promesas, podemos morir bien, sabiendo que el plan de Dios se cumple aún después de nuestro tiempo aquí en la tierra. Lo que usted y yo hagamos se va a cumplir. Lo mire usted o no lo mire, se va a cumplir. Nuestra oración va a ser contestada.
lo veamos nosotros o no lo veamos, Dios cumple su promesa. Simplemente hay que aprender a permanecer fieles a Él, que nuestra fe no decaiga. Los problemas, la tristeza, la enfermedad, las circunstancias, todo puede venir, pero que nuestra fe no caiga, que permanezca fiel. Esta lección final de la unidad sobre la historia tan temprana de Israel toca varios puntos claves. Primero, el examinar las últimas palabras de Jacob. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jacob? Obtenemos una idea, no solo de su legado, sino también del futuro de cada uno de sus hijos dentro del gran plan de Dios. 12 tribus, 10 hijos, y 2 de los hijos de 2 de las tribus son hijos de José, que Jacob los tomó como sus hijos para representar las 12 tribus de Israel. El legado de Jacob, también el futuro de sus hijos dentro del gran plan de Dios. También podemos aprender de la importancia que le dio a su sepultura en Canaán. No se quiso quedar en Egipto. Les dijo: si yo muero, el día que yo termine, sepúlteme en Canaán. No me dejen aquí. Esto les hizo prometer a sus hijos al morir. Y cuando terminó la bendición, dice que extendió o encogió su pie y expiró. Y terminó. En segundo vemos en la vida y muerte de José su sólido amor por sus hermanos, manifestados en su perdón perdurable, así como una prefiguración de cómo procedería la promesa de Dios a través de su pueblo en las generaciones venideras. La Biblia habla claramente, hermanos, que si usted y yo no perdonamos, no podemos buscar el perdón de Dios. Si usted y yo no hemos aprendido a perdonar, no podemos recibir el perdón de Dios. Tenemos que aprender a perdonar. El perdón, hermanos. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. El perdón es algo que tenemos que tener a flor de labios, hermanos, cada momento. Porque no sabemos el momento que Dios nos llame ante su presencia. Amén. Hay que estar preparados. Hay que estar listos. ¿Cuántos se duermen y no despiertan? ¿Por qué es necesario estar preparados? ¿Por qué es necesario estar a cuentas con Dios en cada momento? Génesis 49:28 dice: y todos estos fueron los 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos, y a cada uno por su bendición los bendijo. Y les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón. Después de bendecirlo, le dice: sepúlteme donde está sepultado Abraham e Isaac. Ahí quiero que me lleven. Génesis 49:28 concluye con las palabras de Jacob a sus hijos. Estas bendiciones se aplican a las tribus que más adelante descenderían de cada uno de sus 12 hijos. Con la preeminencia de Judá y José, la tribu de Judá dominó la historia del sur, y la tribu de Efraín y Manasés, los representantes triviales de José, fueron dominantes en el lado norte. Los hijos de José, que fueron contados también como hijos de Abraham. A partir de Génesis 49:28, Jacob le pidió ser sepultado con Isaac y Abraham. Él había hecho una petición similar ahí en Génesis 47:29 al 31. Ya les había advertido, hermanos, dónde quería ser sepultado. Porque ante todo Dios les había dicho que así sería. No era un capricho de Jacob.
Era algo que Dios ya le había dicho a Jacob, dónde tenía que ser sepultado, dónde tenía que quedar sus últimos restos. Y también demostraba que la fe de Jacob en la promesa del pacto de Dios permanecería fuerte en su corazón hasta la muerte. Dios había hablado claramente a Jacob, y él sabía que Dios iba a hacer una nación grande de ese pueblo, como es hasta ahorita. Es un pueblo grande, hermanos, y hay mucho pueblo esparcido en todo el mundo. Hay mucho pueblo esparcido durante el mundo, el cual, hermanos, ahorita están sufriendo, están afligidos por la guerra, por los desaparecidos, por los muertos. Están sufriendo. Querían ser. El pacto de Dios permanecería fuerte en su corazón hasta la muerte, y quería ser sepultado en esa tierra de la promesa, tal como lo había sido su familia. Ese era el deseo de Jacob. Llévenme, sepúltenme ahí juntamente con mis padres. Cuando Jacob terminó de hablar, encogió su pie en la cama y murió. Y fue reunido con sus padres, según 49:33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió su pie en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Sus últimas palabras declaran la realidad de la promesa de Dios y de su fe en esas promesas. No podría haber mejor manera de morir para entender al patriarca. Terminó sus últimos días, sus últimos momentos, bendiciendo a sus hijos, y se fue contento. ¿Cuán padre no quiere irse si primero bendiciendo a su familia? Se van, los padres se van, los hijos se quedan, pero los padres deseando siempre que sus hijos sirvan y amen a Dios. Todo padre cristiano, su mejor deseo, su mejor anhelo es que busquen a Dios. Hoy en nuestros días, hermanos, queremos esto para nuestros hijos, que busquen a Dios en primer lugar, que sientan el deseo, el anhelo de buscarlo. Pero a veces nosotros no somos el ejemplo. A veces nosotros no somos el ejemplo. Y para que nuestros hijos busquen a Dios, yo tengo que enseñarles a buscarlo. Yo tengo que ser el ejemplo de que estamos sirviendo a un Dios vivo. Estamos sirviendo a un Dios poderoso. Estamos sirviendo a un Dios grande. Y esto es lo que tenemos que entender. Amamos y servimos a un Dios que todo lo espera, hermanos. Nos ha entregado todo en nuestras manos. Depende de nosotros cómo actuamos. Dios ha puesto todo en nuestras manos. La libertad de servirle o no servirle, de amarle o no amarle. Él ha puesto ese deseo en el corazón de cada uno. Nosotros escogemos el camino. Nosotros escogemos si queremos servirle o no. La Biblia dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñarle de niño el camino, enseñarle la palabra, enseñarle el conocimiento. Yo sé que a veces se desbalagan, pero si al final de todo tienen que venir, porque hay una promesa en la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En otras palabras, hay una promesa clave. Aunque se aparten, aunque hagan lo malo, van a sufrir, van a batallar, van a sufrir en carne propia la desobediencia, pero tarde o temprano van a venir a buscar a Dios. Es necesario que entendamos, es necesario que les enseñemos, que los eduquemos en el camino de Dios, de que esta palabra es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma, hasta las coyunturas. Esta palabra es medicina en nuestros huesos. Esta palabra nos sana, nos libera, nos restaura. Pero tenemos que entenderla, tenemos que
comerla, hacerla nuestra. Yo confío en su palabra. Lo que Él ha dicho, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Dice, mi palabra se cumple. La palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra. Yo tengo que enseñar, yo tengo que educar, yo tengo que bendecir a los míos, que tarde o temprano vendrán con un corazón constrito y humillado ante su presencia. Pero eduque, enseñe la palabra, que sean llenos de Él, para que no muy tarde vengan al conocimiento de Dios. La Biblia nos dice también ahí, en versículo 5, capítulo 50, del 1 al 3 dice, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días del embalsamado, y lo lloraron los egipcios 70 días. Aproximadamente la mitad de Génesis 50 está llena de descripciones del dolor por la muerte de José. La mayoría del capítulo 50 dice que está el dolor que sufrieron los hijos por Jacob. La Biblia reconoce el dolor como una emoción, un proceso humano, legítimo, incluso necesario. Sin embargo, no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza en Cristo. Yo sé que duele la partida de tu ser querido. Duele, porque es una emoción. Tenemos emociones y sí duele. Pero la confianza que tenemos de que si aman y sirven al Señor, y nosotros también, un día los volveremos a ver. Esta es la confianza que tenemos, porque dice claramente 1 Tesalonicenses 4:13, sin embargo, no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza en Cristo. Usted y yo tenemos esperanza en Cristo, de que un día volveremos a verlos, porque le servimos, le amamos, y está nuestra fe puesta en Él. Está puesta nuestra fe en Él. Pero es necesario que usted y yo permanezcamos fieles, que nuestra fe no flaquee, que le sigamos buscando con un corazón sincero. ¿Qué dice? José abiertamente expresó su dolor, hermano. ¿Qué dice? Se echó sobre su rostro de Jacob, posiblemente incluyendo parte superior de su cuerpo, y lo besó. Besar era y es una expresión común de afecto cuando alguien partía. Claramente José sintió profundamente ese dolor al ver la partida. Recuerde, hermanos, José fue separado de su padre, hermanos, a los 16 años, y no volvió a verlo hasta los 30. José fue separado de su padre muy jovencito, a los 16 años. ¿Qué es lo que hace un joven a los 16 años hoy? Se rebela, no quiere, se rebela con los padres, se rebela con la iglesia, se rebela con todo. Hoy los jóvenes no quieren buscar de Dios. Pero sin embargo José dice que simplemente al haber sido arrebatado de su padre, a ser vendido, a ser esclavo, todo este sufrimiento, nunca se rebeló, sino que buscó a Dios. Dice que donde quiera que estaba José, todo iba mejor. Aún en la cárcel, aún siendo preso, ahí en la cárcel, él fue bendecido. Fue tratado, hermano. Fue la mano derecha del carcelero. Y tarde que temprano, Dios escuchó y respondió para que José saliera y tomara el lugar de autoridad. Esto es lo que hace Dios, si usted y yo permanecemos con un corazón fiel a Él. El proceso egipcio del embalsamiento preservaba los restos de Jacob para el largo viaje a Canaán.
Era un largo viaje, hermano. No había avión, no había carros. Los eruditos señalan que la muerte y el luto de Jacob se describe como mucho más detalles que la muerte de otros patriarcas. Muchos creen que esto enfatiza el carácter duradero de la promesa de Dios. Jacob regresaría a la tierra de la promesa, un lugar central del Antiguo Testamento. La clave, volver a la tierra prometida, regresar a Canaán, regresar al pueblo de Israel. La morada del pueblo de Dios, aún los profetas se enfocan en el exilio como castigo y el regreso como bendición. Cuando son exiliados del país es como castigo, pero cuando ellos regresan es como bendición. De esta manera lo vienen tomando los profetas. El versículo 2 y 3 también mencionan también lo prolongado que fue el luto por Jacob entre los egipcios. No solamente el pueblo, los egipcios también guardaron luto. Lo vieron a reconocer como si Jacob fuera un rey, como si fuera el faraón del pueblo de Israel. En Egipto, 70 días de luto, un periodo de tiempo reservado para los faraones. Escúcheme, 70 días de luto era reservado para los faraones. De esta manera, el pueblo egipcio tomó a Jacob como un faraón, como un rey. Era el líder de aquel pueblo, era el padre de todo aquel pueblo. Y vino a dar este reconocimiento. El agrado de un rey era verdad. Dios había bendecido la simiente de Abraham en toda la tierra de Egipto. Dios había bendecido a Abraham aún en toda la tierra de Egipto. Abraham, Isaac y Jacob. Abraham ya estaba sepultado. Isaac ya estaba sepultado, pero quedaba Jacob. Y Jacob pudo ver la bendición de Dios en medio de toda la situación. Por eso dice, José lloró a Jacob, porque es una emoción. Duele la partida, pero tenemos siempre la confianza de que un día lo volveremos a ver. Cuando nuestro ser querido muere en Cristo, escúcheme, en Cristo, no en pecado. Hay vida eterna y hay muerte eterna. Hay dos. Vida para siempre y castigo para siempre. La Biblia dice que el que no reconoce como su hijo, el que no recibe a Jesús como su Salvador, no tiene parte ni suerte con él. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por él. Esto es lo que tenemos que entender. Necesitamos buscar a Jesús en medio de toda situación. Buscar a Cristo. Aquí podemos ver que Jacob fue llorado, o José lloró por Jacob, que dice ahí 70 días duró el luto, como si fuera el faraón o fuera el luto por un rey en grande. Aquí vemos Génesis 54 que dice, y pasados los días de su luto, habló José en los de la casa de Faraón diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, y ruego que habéis en oído de Faraón diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en tierra de Canaán, ahí me sepultarás. José no se presenta ante Faraón. José envía mensaje con los líderes, vayan a Faraón y díganle lo que voy a hacer. Mi padre me hizo jurar que tenía que llevarlo a sepultar a Canaán. 70 días se habían dedicado al duelo por Jacob. Sin duda el dolor de la pérdida todavía afligía a José y sus hermanos, pero había llegado el momento en que José también cumpliría la promesa que le había hecho a Jacob, llevarlo a Canaán, y al asegurarse de que fuera enterrado en Canaán, afirmaba la realidad de la promesa de Dios de que la simiente de Abraham ocuparía la tierra de Canaán. Abraham, Isaac y Jacob, los tres
líderes mayores, patriarcas, habían acabado su carrera, habían acabado su tiempo, habían acabado su propósito, pero aún así Dios había dejado a estas 12 tribus para que continuaran y llegara la promesa hasta que viniera Cristo a esta tierra. Usted puede ver todo el tiempo cuántos obstáculos hubo. Sara, problemas, estéril, y Dios le da un hijo en su vejez. Rebeca, la misma situación, no podía tener familia. Y así vemos cada obstáculo, hermanos. Y cuando Jacob va a tomar esposa, le dan otra que no es la que él eligió. Recuerden, nomás son 2 hijos de Rebeca, José y Benjamín. Pero José es quitado de Jacob muy joven. Y aquí vemos, así José pidió permiso a Faraón a través de los asesores, a través de los mismos comisionados que tenía él como líderes políticos, que se presentaron ante Faraón para enterrar a su padre en la tumba que Jacob había preparado. Los eruditos han concluido que José no fue a Faraón personalmente, decidió debido a las costumbres del duelo. José pidió subir a Canaán para enterrar a su padre. Este pasaje prevé un tiempo de 400 años después, cuando los hijos de Abraham saldrían de la esclavitud en Egipto a la tierra prometida. Mucho sucedería y el pueblo de Dios enfrentaría momentos difíciles, pero su promesa se iba a cumplir, perduraría. Los egipcios actuaron como amigos de José. Faraón, con gran consideración y amistad, incluyó a todos sus funcionarios a este grandioso cortejo fúnebre y un gran número de carros, conductores de carros, llevaron a Jacob, nieto de Abraham, de quien vendría aquel a que daría su propia vida para salvar a la humanidad por su pecado. Vino a cumplir el propósito por el cual Dios lo había hecho. Dios cumplió su propósito. Dios cumplió su propósito, y aún en nuestros días Dios sigue cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Yo solamente tengo que buscar a Dios. Mire, hermanos, ustedes y yo no estamos aquí por casualidad. Escúcheme, usted y yo no estamos aquí por casualidad. Estamos aquí por el plan de Dios, por el propósito de Dios. Usted imagínese dónde estaba 5 años atrás, dónde estaba 10 años atrás, dónde estaba 15 años atrás, dónde estaba 20 años atrás, y dónde está hoy. ¿Porque usted quiso? No. Dios lo ha enviado con un propósito. Dios tiene un plan para su vida y para la mía. Pero tenemos que seguir adelante buscando el favor, buscando la gracia de nuestro Dios para poder permanecer y buscar el plan de Dios. ¿Cuál es el propósito para mi vida en este lugar? ¿Qué es lo que yo voy a aportar para que Dios cumpla el propósito por el que estamos aquí reunidos? No es casualidad, hermanos. Dios envió a José a Egipto, llevó a todo su pueblo, el pueblo sufrió, los tiempos cambiaron, los faraones murieron, los que conocían a José murieron, entraron faraones nuevos, agarraron al pueblo de Israel como esclavos, sufrieron 400 años de esclavitud, haciéndolo trabajar arduamente,
por su desobediencia, por su pecado, por su maldad. Pero se cansaron y entonces buscaron a Dios. Y entonces Dios envía a Moisés. Cuando el pueblo se cansó, tuvo que buscar a Dios. Y esto es, hermanos, lo que la gente hoy en nuestros días necesita: buscar a Dios. Queremos que las cosas cambien, queremos que la situación sea diferente, y la única manera es que busquemos a Dios. Claramente nos dice en de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado. Si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Cuándo? Cuando el pueblo se humilla. ¿Cuándo? Cuando el pueblo busca a Dios. Y le digo una cosa: la preparación, hermano, no es cuando estoy en el problema. La preparación es antes que llegue el problema. Que yo esté buscando a Dios siempre, para cuando venga el problema, yo encuentre una salida a la situación. Porque la gente no busca, sino cuando ya está en el problema, busca a Dios. Y después reniega y culpa a Dios, cuando Dios no tiene culpa. El que no le buscó a tiempo soy yo. Buscamos a Dios siempre. Pero el momento que estoy enfermo y ya no hay remedio, el médico me dijo esto y lo otro, quiero buscar a Dios que me ayude. No, el tiempo es antes, para cuando venga el problema, Dios me dé la salida, yo esté preparado, mi fe está fuerte en el Señor. Pero ¿qué pasa, hermanos? Ando buscando a Dios cuando estoy ya con la agua hasta el cuello. Entonces siento, ¿qué pasó? La gente que Noé les predicó: va a llover, viene agua, se va a acabar la tierra, se va a inundar todo. Se rieron, se burlaron. Y cuando estaban el agua ahogándose, ábrelo, Noé. Demasiado tarde. Te advirtieron y no dices caso. Hoy en nuestros días le estamos diciendo: Cristo viene, prepárate. Y se ríen. ¿Sabes qué me dijo unas personas? Esa guerra siempre ha estado. Es la guerra de todos los tiempos. No es nada. Le digo, esa guerra va a traer mucha pérdida de dinero. Va a traer mucha pérdida de comida. Se acaba de acabar una que trae de Rusia. Y ha empezado la Israel. Y hay necesidad, no se reconstruye un lugar con que ya está destruido otro lugar, y va a seguir destruyendo otros lugares. ¿Qué es lo triste, hermanos? ¿Cuánta gente de todos los países está en Israel? ¿Y cuántos de ellos no han podido salir? ¿Sabe por qué? Tienen que pedir, cada país tiene que pedir permiso para volar los aires de otro país. ¿Y cuántos países están unos a favor de Israel y otros en contra? Y es la situación que no los dejan volar por todos los aires. Los países que han vuelto a Israel y han traído su gente son países que les han preguntado: ¿de qué parte estás? De ninguno. Yo estoy conforme a la paz. Yo quiero paz. Y esos países les han abierto los aires para que vuelen y traigan su gente a su país. Pero los que no están de acuerdo con algún país, están de acuerdo de uno con el otro, muchos les han cerrado sus aires y no pueden volar a traer su gente. Pues le digo, y esto solamente son problemas de conflictos mundiales que vamos a ver más adelante. Pero necesitamos, usted y yo, buscar a Dios. Busque a Dios. Ámelo. Sírvale. Génesis 50:10 dice: y llegaron hasta la era de Atad, que está en el otro lado del Jordán, y echaron ahí con grandes y muy tristes lamentaciones. Y José
hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Etad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. José, junto con el séquito de la familia y los egipcios, se detuvieron en Atad, que está al otro lado del Jordán. Este probablemente era un lugar cerca de Jericó. Los eruditos señalan que es muy posible que la comitiva siguiera la misma ruta hacia Canaán, que los israelitas siguieron unos 400 años después. Una vez más, la escritura prefigura el cumplimiento de la promesa de Dios más adelante. El cumplimiento de la palabra. Allí la comitiva celebró un memorial y un tiempo de duelo profundo durante 7 días. Ya habían pasado 70 días en Egipto y llegan a este lugar y hacen duelo por 7 días más. Este evento fue tan sorprendente que los mismos cananeos se dieron cuenta y llamó el lugar Abel Mizraim, que significa luto de los egipcios. Luto de los egipcios. José y sus hermanos dejaron el séquito ahí. Se dirigieron como familia al lugar de la sepultura de Jacob. Esta escena intima y nos recuerda la reconciliación que ha tenido lugar ahí juntos. Los hermanos honraron la petición del padre al ser sepultado. Honraron la petición de Jacob al ser sepultado en la tierra prometida. Después la comitiva regresó a Egipto. Ahí termina la historia de Jacob. Jacob, recuerde, Jacob fue importante en la historia por la razón, hermanos, que ahí descienden las 12 tribus de Israel, a la cual 10 de ellas siguen todavía extraviadas. 10 de las tribus están perdidas, el cual Dios al momento las juntará en Israel. Solamente 2 tribus hay y las otras 10 están extraviadas, están perdidas, a la cual pronto se reunirán, se levantarán y formarán parte de ese pueblo. Vemos la situación como está, pero sin embargo va a haber tiempos que Dios mismo peleará la batalla por ellos. Mire, lo que ha tratado el enemigo, hermanos, simplemente esta situación que está viviendo es una promesa, hermanos, que acabar con el pueblo de Israel, la siguiente meta somos usted y yo. El enemigo quiere acabar primero con Israel y luego continuar con todos los cristianos del mundo. Esa es la meta del enemigo. Que ahí nos habla, seremos perseguidos, seremos encarcelados, pero no nos preocupemos cómo debemos hablar. El mismo Espíritu nos dará la palabra para defendernos. Escúcheme, la gente la está tomando como nada. Siguen su vida como si nada está pasando. En vez de congregarse, en vez de orar, en vez de buscar a Dios, en vez de estar intercediendo por Israel. La Biblia nos dice que el que bendijera al pueblo, seremos bendecidos. El que maldijera al pueblo, seremos malditos. Tenemos que abrir nuestros ojos y empezar a hacer las cosas conforme su palabra. Estar alerta. Cuando el verano está cerca, cuando brotan las ramas, que dice, es que el verano está cerca. La Biblia dice, 70 años es una generación, y 80 con mucho esfuerzo vive una persona.
70 años es una generación judía, y a los 80 con mucho esfuerzo. Ya a los 70 llegaron la generación del 48 al 18, fueron 70 años. Y 4 más, 74, y la Biblia dice 70 años y 80 muy robustos, con mucho esfuerzo de trabajo, con mucho sufrimiento y dolor que va a sufrir el pueblo de Dios para encontrarse con su Mesías. En la iglesia no abre los ojos, la iglesia no despierta, la iglesia sigue en la misma situación, en el sueño, y no quiere despertar. Después lloraron el duelo profundo a Jacob, se despiden y regresan a Egipto. Y aquí empieza, hermanos. Dios los encamina al bien. 50-15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago que todo mal que le hicimos. Y enviarán a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así dirás a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. Fíjese, lo que había todavía en ellos. Sabían que se habían portado mal con José, sabían que habían hecho mal, pero también sabían que Jacob estaba vivo para defenderlos. Pero su padre estaba muerto y ellos pensaron: ahora José se va a vengar de nosotros. Así dirás a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Qué había en el corazón de José? Es lo mismo que Dios nos dice a usted y a mí: ¿quién es usted? ¿Quién soy yo para juzgar? Es lo que me enseña. ¿Quién es usted y quién soy yo para juzgar a alguien? Dice José claramente: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios les encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener su vida y a mucho pueblo. Dios los usó para que me vendieran, para llegarme aquí, para salvar sus vidas. Y en el corazón de ellos sabía que José se querría vengar de ellos. Esto es lo que pensó el pueblo. Claramente dice: cuando José y su familia regresan a Egipto, sus hermanos se dieron cuenta de que ahora que su padre había muerto, su hermano podía vengarse de ellos. Sintieron temor de su poderoso hermano. Sintieron temor de José. Entonces le enviaron un mensaje a José de que su padre le había dejado algunas instrucciones importantes. ¿Qué había en el corazón de ellos todavía? Estaban mintiendo. Su padre nunca les dijo nada. Usted puede ver el corazón de uno y de otro. ¿Por qué Dios había elegido a José? De viceversa, de Jacob y Esaú, estas dos descendencias, aunque Esaú era el primogénito, ¿por qué Dios escoge a Jacob? Porque Jacob iba a cumplir el propósito de Dios y Esaú no. Dios conoce el corazón suyo y el corazón mío. Dios sabe quién va a cumplir con él y quién no va a cumplir con él. ¿Qué le dice al profeta Jeremías? Antes que te formases en el vientre de tu madre ya te conocí, Jeremías.
Tú vas a ir a reyes, a líderes, a grandes, y les predicarás y les hablarás la palabra. No digas soy un niño, no digas no puedo. Tú lo vas a hacer. Dios conoce el corazón de uno, hermanos. Dios conoce la disposición de nosotros. Dios conoce lo que hay aquí. El deseo, el anhelo de servir. Y le digo, hermanos, no es fácil. No le digo que es fácil mi responsabilidad. No le digo que no es fácil la responsabilidad suya. Enfrentamos cosas difíciles. Enfrentamos ataques. Enfrentamos desacuerdos. Enfrentamos situaciones, hermanos, de toda índole. ¿Para qué? Para desanimarte, para que no sigas adelante. Y muchos caemos en el juego de Satanás. Caemos en su juego. Nos desanimamos, nos entristecemos, no queremos seguir adelante. No, el momento de pararte firme y decir, ahora le sirvo, ahora le amo y ahora cumplo su propósito. Por eso escogió a Jacob en vez de Saúl, aunque lo hicieron con engaño. Pero Dios llegó al cumplimiento. De una manera u otra, Dios lleva a Jacob al liderato. Pero siempre el hombre, hermanos, Dios iba a usar de una manera que Jacob llegara. Pero sin embargo, la madre de Jacob y Jacob se adelantaron. Aunque Saúl ya había vendido su primogenitura, acuérdense. Ella se la había entregado a Jacob. No tenía que hacer el engaño, porque ella se la había vendido. Cuando llega Saúl con hambre y Jacob está cocinando un plato de lenteja, dice, ¿qué le dice a Jacob? Dame tu primogenitura. ¿Para qué me sirve la primogenitura? Dame de comer, tengo hambre. Eso es lo que dijo Saúl. Es el pensamiento de Saúl. Pero sin embargo hubo pleitos, celos entre ellos, cuando usurpó Jacob en lugar de Saúl. Cuando Saúl ya había vendido, ya le había entregado la primogenitura a Jacob. La bendición ya era de Jacob. Ya se la había entregado. Pero sin embargo el engaño trajo conflictos en tus hermanos. Tuvo que huir hasta que le pasara el coraje a Saúl. Todo esto, hermanos. Abraham, los conflictos de estas dos naciones ahorita, es el hijo de la sierva y el hijo de Abraham, peleando por la misma tierra, la misma herencia de Abraham. Es el mismo conflicto. ¿Por qué? Porque se adelantó el plan de Dios. Quisieron ayudarle a Dios. Cuando Dios le dijo, espérate, te voy a dar un hijo de tu mujer. Y se desesperaron y le entregó a la sierva para que tuviera el hijo. Y ahí está el conflicto, ahí está el pleito hasta el día de hoy. Pero solamente por la desobediencia del hombre. Dios cumple su propósito, pero el hombre desobedece, el hombre falla, porque no sabe esperar en Dios. Aquí vemos, hermanos, los hermanos de José quieren engañar a José, diciendo, nuestro padre dejó instrucciones, que nos perdones. Nunca les dijo su padre. Pero el hombre siempre quiere buscar la manera de estar tranquilo después que se equivoca y no quiere pagar las consecuencias de sus errores. No quiere pagar las consecuencias de su engaño, de su mentira. Y queremos que Dios nos ayude en el momento del problema, cuando he cometido un error. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Hay castigo. Yo desobedezco, hay castigo, hay consecuencias. Yo tengo que pararme firme. Estos hombres o estos hermanos de José dijeron, nuestro padre ha dejado algunas instrucciones importantes. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y de su pecado, porque mal te trataron. Reconocieron el mal que habían hecho. Aparentemente, finalmente, aceptaron la profundidad de su maldad. Ahora todo lo que podían hacer era rogarle que los perdonara, lo cual él ya lo había hecho. José ya los había perdonado. Desde el principio los perdonó, porque José conocía el plan de Dios y estos hombres no conocían el plan de Dios. ¿Por qué venía la envidia? ¿Por qué venía el celo? Porque Dios miraba el corazón de José. Es lo mismo, hermanos, los hijos de Isaí.
cuando Dios quiere levantar al rey, trae a todos los hombres fuertes de guerra. Y el profeta Samuel les dice: tráiganme es todo, no hay otro más. Ah, tengo uno allá cuidando ovejas, tráiganlo. ¿Y qué dijo? Este es el próximo rey de Israel. Y lo ungió como rey a David. ¿Qué había? ¿No había celos contra sus hermanos? Cuando David venía y se presentaba, ¿a qué viene este? A tratar de avergonzarnos porque era un hombre de guerra. Y sin embargo David era un hombre pastor de ovejas. Cuando el líder les pide quién se puede enfrentar a Goliat, ninguno de sus hermanos hombres de guerra tuvieron la valentía para presentarse y pelear con Goliat. ¿Qué dice David? Yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo entregaré a las aves de los cielos que coman sus carnes. Le pusieron, hermanos, el traje de un guerrero y le quedó grande, le estorbaba porque era pequeño de estatura. ¿Y qué dijo? No necesito, con estas piedritas yo lo puedo derribar. ¿Y qué dijo el Goliat? ¿Con piedras y palos vienes? No, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esto es lo que tenemos que ver. Venemos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él es el que nos va a dar la victoria. ¿Qué dice? Él peleará la batalla por vosotros. ¿Qué le dice al pueblo? Estar quietos. Estar quietos. No peleen. Vean que yo voy a pelear por vosotros. Y esto es lo que tenemos que entender. Dejar que Dios pelee nuestras batallas. Estos hermanos de José pidieron y trataron de engañar a José. Aparentemente, finalmente aceptaron su desobediencia. El mensaje había sido enviado a través de un intermediario. Al ver a José, se arrojaron a sus pies declarando: mira, somos tus esclavos. A su mismo hermano se postraron a sus pies: somos tus esclavos. Pero José no tenía la intención de tratarlo de ninguna forma que no fuera tierna y bondadosamente. Ellos debían reconocer que Dios gobernaba su futuro. Dios gobierna nuestro futuro. Dios había tomado lo que ellos propusieron como mal y los transformó. Procuraron la muerte de José, pero Dios los usó para salvar la vida de ellos mismos. Procuraron acabar con él, pero Dios los usó para propiciar un nuevo comienzo, el próximo paso de la trayectoria de su suprema de bendecir al mundo. Porque si ellos no van a Egipto, el pueblo muere de hambre. Si Dios no envía a José a Egipto y lo usa como lo usó, todo el pueblo hubiera muerto de hambre. Y la promesa de que enviaría al Salvador de ese pueblo se acabaría. Pero sin embargo, usó a José a Egipto, le dio sabiduría para que pudiera después salvar a su pueblo de la muerte por hambre, porque hubo 7 años de escasez, de hambre, de sequía. Y esto es lo que Dios nos enseña, hermano. En medio de toda tribulación, problema, hermanos, Dios nos da una advertencia y Dios nos está diciendo: prepárate, pueblo. Dios nos está dando la advertencia: prepárate, pueblo. Ya si no nos preparamos, hermano, no culpemos a Dios. Él nos está diciendo prepararse. Hay que prepararnos, hermanos. Porque si no nos preparamos, después va diciendo: ¿dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar. Dios te ha dicho: prepárate ahorita. Empieza a prepararte. Empieza a prepararte para los tiempos que vienen.
Termino con la última porción de Génesis 50:22 que dice: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a su hermano: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Que le dice: voy a morir, pero Dios no lo va a dejar aquí en Egipto. Dios lo va a sacar y lo va a enviar a la tierra de Canaán. Y José dijo a su hermano: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar a José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. ¿Qué le dijo? Voy a morir, van a sepultar aquí, pero se van a llevar mis huesos cuando se vayan. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. La muerte de José se registra en Génesis 50:22 al 26. José enfatizó su deseo de ser enterrado en Canaán. Moisés más tarde cumpliría esta petición. ¿Quién vino a dar el cumplimiento? Moisés se lleva los huesos de José. Además, José reafirmó la promesa de Dios al declarar: ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. José afirmó la promesa de nuestro Dios. Pasarían 4 siglos y cambió el estatus de invitados, bienvenidos, esclavos maltratados. Pero Dios ayudaría a su pueblo tal como lo ayuda el día de hoy. Dios no vuelve vacía su palabra. La palabra se cumple. La palabra es verdad. Simplemente hay que creer, hay que confiar y hay que esperar en Él. Así como pasaron siglos antes de que el pueblo de Dios regresara a Canaán, miles de años han pasado desde que Dios le dio a su pueblo la promesa de ayudarlos. Sin embargo, esa promesa perdura aún por nosotros hoy, no importa cuál sea la circunstancia de nuestra vida. Dios va a cumplir su propósito y Dios va a cumplir su palabra. Yo solamente le invito: busque a Dios y prepárese al tiempo venidero. Prepárese. Esté a cuentas con Dios y prepárese. No van a ser tiempos fáciles, van a ser tiempos difíciles. Y están por acontecer cosas grandes, hermano. Todas estas señales, el sol y la luna darán su señal. El día de ayer, hermanos, a la guerra, el eclipse, trabajando. Todas estas señales solamente son cumplimiento de su palabra y el pueblo, en vez de despertar, sigue durmiendo. Yo le animo, busque a Dios, que el plan y propósito de Él se va a cumplir. Solamente que usted y yo permanezcamos fieles a Él. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de su presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre. El pueblo no quiere reunirse. El pueblo no quiere buscarte. El pueblo no quiere humillarse. Pero tú sigues cumpliendo el propósito. Tú sigues cumpliendo la palabra. Yo te pido, Padre, por este pequeño remanente que sigue fiel aquí, Señor. Yo te pido por este pequeño remanente que sigue fiel. Aquellos padres que están ocupados, están buscando otras situaciones, cumpliendo con alguien más, menos contigo. Tú sabes todas las cosas, Padre. Y tú tienes preparado al pueblo que es tuyo, el pueblo que obedece, el pueblo que sujeta. Ten misericordia, Padre, de aquellos que se han entristecido en estos últimos tiempos.
porque tu palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Cuánta gente, Padre, se ha resfriado, cuánta gente se ha apartado por ver tanta maldad en este mundo. Pero el culpable no eres tú, el culpable es el pecado, el culpable es la desobediencia, el culpable es el hombre que no ha querido obedecer a Dios. En este momento, Padre, todo espíritu de venganza que quiere venir en contra de nosotros, nuestra familia, no tiene parte ni suerte. Los ángeles y arcángeles que nos guardan, nos protejan, están sobre nosotros. Todo espíritu de venganza, en el nombre de Jesús, no tiene parte ni suerte en nuestras familias, en nuestros hogares. Venimos creyendo y parándonos firmes en tu nombre, Padre. Creemos tu palabra, Señor, que tú eres fiel y verdadero. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ven guardando este pueblo, protegiéndolo, Padre, y que cada uno de ellos se vaya preparando para enfrentar tiempos venideros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor.